y es específicamente este que ustedes tienen en su pantalla. Si ustedes se dan cuenta, pues lo que vamos a ver acá específicamente es una unidad, que es la primera, se refiere a los respectivos, podemos decir así, conceptos jurídicos fundamentales. El objetivo específico de esta unidad, como ustedes lo pueden ver, se centra en la definición de conceptos jurídicos fundamentales. ¿En qué consiste? Luego vienen 3 puntos del contenido programático. Tema primero, pues la definición, obviamente, de los conceptos jurídicos fundamentales, la enumeración y criterios de clasificación y el problema de la naturaleza jurídica. Las actividades sugeridas, la bibliografía específica, ahí al finalizar el programa aparecen los libros, documentos de apoyo bibliográficos reconocidos y finalmente pues, los periodos de clase que se han calculado para el desarrollo de esta unidad. Realmente pareciera pues una unidad corta, de hecho lo es, pero hay aspectos profundos que sí quiero con ustedes enfatizar. Vamos a realizar un par de ejercicios en esta actividad programada para hoy. Quiero que, si ustedes tienen a bien, básicamente, utilizar un cronómetro, lo que aparece en el programa, lo pueden ustedes medir. Yo les puedo un momento dado exponer estos 3 puntos. Y si esto es así, ya ustedes están listos con su cronómetro, pues entonces vamos a comenzar en 3, en 2, en 1. La definición de los conceptos jurídicos fundamentales que vamos a sintetizar y vamos también a explicar en su momento, pero nos dice que estos son categorías o nociones irreductibles en cuya ausencia resultaría imposible entender un ordenamiento jurídico cualquiera. Y aquí tendríamos en primer lugar la definición de conceptos jurídicos fundamentales. 2, la enumeración y criterios de clasificación, por supuesto, en cada autor que ustedes consulten, así es como van a tener los mismos. Si esto es así, en todo caso, si alguien tiene problema técnico, disculpen, paréntesis, puede salir y yo le doy ingreso, no hay problema. Continúo. Entonces, el programa nos tiene 2 tipos o clases de conceptos. Unos que son los conceptos jurídicos fundamentales formales, que se refieren a la estructura lógica de la norma, siendo estos el supuesto jurídico y la consecuencia jurídica. Y de esta manera, entonces, vamos a establecer, por favor, el micrófono. Vamos a establecer que también existen, luego de los formales, que se refieren a la estructura lógica de la norma, tenemos los conceptos jurídicos fundamentales materiales, que ya versan sobre el contenido de la norma jurídica, y aquí tendríamos la persona, tenemos hechos y actos jurídicos, tenemos el objeto del derecho, derecho subjetivo, deber jurídico, aparece la relación jurídica, petición, acción, pretensión y proceso, y finalmente tenemos la sanción y la coacción. Y ahí estarían entonces enumerados y clasificados los conceptos jurídicos fundamentales que aparecen en nuestro programa. Y el punto número 3 hace referencia al denominado el problema de la naturaleza jurídica, que básicamente se resume en la dificultad que se presenta al estudiar las instituciones objeto de estudio del derecho, de precisar con exactitud su verdadera esencia, su ser. Alto al cronómetro, terminamos en todo caso. ¿Qué tienen ustedes? Veamos si ustedes siguieron la indicación. Me pueden compartir, por supuesto, en el chat qué tiempo marcó su cronómetro en la exposición de estos 3 puntos. Vamos a ver algunas muestras, si lo hicieron, por favor. Entonces, en lo que llegan los reportes,
podría decirles algo. Jennifer me dice que son 2:22, 2:21. Sí, yo iba a decir 5 minutos, pero que menos. Entonces, gracias, muy amables. Tenemos un estimado que, si ustedes se dan cuenta, en no menos de 3 minutos, pues ahí aparece un desarrollo de un contenido temático. Claro, esto solo es una pequeña reflexión, es un ejercicio de carácter didáctico para que ustedes puedan darse cuenta de lo que vamos a hacer a continuación. Ya que si el objetivo específico va a centrarse en la definición de los conceptos, entonces aquí estaríamos básicamente viendo que esto inclusive pues lo pueden ustedes encontrar en sus libros de texto, aparece en la bibliografía, y por supuesto en el material que yo les voy a compartir, pues también van a tener ustedes documentos para lectura en cuanto al estudio específico. Pero entonces voy a hacer algo con ustedes que me parece necesario, y es la reflexión. Entonces, ese es el objetivo por el cual pues, es importante la presencia de ustedes en clase. Lo que es una definición, lo que son enumeración y criterios de clasificación, y lo que es el problema de la naturaleza jurídica, ustedes lo podrán encontrar en materiales bibliográficos, hay obras, tratados, y pueden de una manera autodidacta pues también dedicarse al estudio, pero en el concepto de la cátedra magistral pues lo que corresponde básicamente es, ya que estamos a nivel superior y es una educación universitaria, entonces esto va a ser una diferencia muy grande. Y si me lo permiten, entonces me parece que ya están las condiciones propicias para poder desarrollar el contenido que les tengo preparado a ustedes. Siendo así, vamos a partir básicamente lo siguiente. Ya ustedes tendrán en su pantalla, pues específicamente algo que me interesa, pues desarrollar, y es esa temática que tiene que ver con los conceptos jurídicos fundamentales. Perdón. Entonces, hagamos un preámbulo. Antes de involucrarnos en las profundidades del tema, es muy importante tener algunos criterios que se refieren al proceso de adquisición de conocimiento. Y todo esto radica, puesto que todo concepto, como lo vamos a ver, como categoría de pensamiento humano, es producto de la adquisición que hemos tenido en un proceso cognitivo de un conocimiento. Esto nos permite entonces saber, o vamos a entender que los conceptos, pues inclusive se ha hablado de diversas clasificaciones, hay unos que son esenciales, otros son universales, generales o especiales. Sin embargo, también vamos a buscar, y claro, pues algunos de ustedes ya conocen, espero que sí, pero nunca está de más reflexionar sobre un punto. Eso es lo que yo quiero con mis alumnos, pues es despertar ustedes la inquietud por el desarrollo a nivel intelectual, la generación de un pensamiento crítico. Perdón, yo soy el primero que los invito a que no me crean todo lo que les voy a decir. Ustedes en un momento dado pues tendrán que pasar por ese tamiz de la razón, el conocimiento que se les está a ustedes compartiendo, no imponiendo. Lo importante entonces es dejar esas bases, y en este caso voy a proceder a realizar algunos aspectos, una dinámica en donde ustedes pues van a tener pues básicamente les voy a presentar algunas imágenes que me parecen interesantes para que ustedes puedan entender o afianzar
la importancia que tienen los conceptos. Entonces, pues vamos a platicar del proceso de adquisición del conocimiento. Como ustedes pueden darse cuenta, lo primero que les voy a pedir es otra dinámica. Si tienen dónde apuntar ahí a la mano, y claro, si alguien va en vehículo, por favor, pues atención a la vía, que es lo primario. Entonces, pero si ustedes tienen a bien dónde ir apuntando, pueden hacer una marca, un cheque, como ustedes quieran. Les voy a presentar una serie de 10 imágenes. Cada una pues va a representar ciertos objetos. No voy a mencionar el nombre de los mismos, pero lo que sí me interesa es que con el solo hecho de ver lo que está en la pantalla, si ustedes, sin necesidad de que se les diga qué es, si ya tienen conocimiento, harán una marca o un cheque. De lo contrario, pues una cruz, una X, lo que ustedes quieran, en aquellos en donde ustedes, pues lo que están viendo, pues no saben ni qué es, ni cómo se llama, ni para qué sirve. Bueno, entonces, si ya están listos, pues hagamos el ejercicio que va en este momento de la siguiente manera. Bueno, y antes de terminar, por favor, cuando terminemos las 10 imágenes y ustedes ya hayan contabilizado las que sí conocen, pues entonces al chat me escriben la cantidad de imágenes que ustedes conocen, puesto que tienen ya el concepto de lo que la misma representa. Si conocen 4 de las 10, pues 4 sobre 10, 5 sobre 10 y así sucesivamente. Y quiero que sean honestos, por supuesto, no va a ser objeto de evaluación, no se preocupen. Entonces, y luego pues vamos a ir viendo el resultado de esta exploración que vamos a generar. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a proceder con nuestra primera imagen. En la número 1, ustedes la están viendo. Luego, pues vamos a dar margen a la segunda. Ya ustedes, pues, la han visto. Seguidamente, por supuesto, vamos a tener esta otra imagen. Luego de esta tercera imagen, presentamos esta. Y así, entonces, la secuencia, pues tendríamos luego de la cuarta, pues vendrá obviamente una quinta imagen. Tenemos una sexta. Luego, por supuesto, la séptima. Pasamos entonces a la octava. Y ya vamos a ir terminando, puesto que les presento una novena imagen. Y finalmente, terminamos con esto. Bueno, tomen ustedes, hagan el recuento. Me voy a ubicar en el chat. Y veo pues que ya se están reportando los resultados. Quiero que ustedes vean los resultados que ustedes mismos me están dando. Y claro, pues tenemos 112 participantes, pues claro, va a ser una cantidad de resultados que ustedes están enviando. Bueno, envié una nota perfecta para un 10 de 10. Pues vamos a felicitaciones. Bueno, me parece que, perdón, con lo que tenemos acá, es más suficiente, no se preocupen. Quiero que noten que la mayoría, a excepción de alguien que, por supuesto, pues tiene la nota perfecta, pero el sentido común nos indica de que la mayoría, pues algunos sí los conocían y otros obviamente no. Lo interesante del caso
y quiero que ustedes lo comprendan, es que suele pasarnos a nosotros de que cuando nosotros tenemos ya un concepto y lo conocemos y forma parte de nuestro dominio intelectual, entonces podemos interpretar y podemos entender. Claro, pues aquí tenemos un desfibrilador, es un resucitador que en un momento dado sirve en caso que haya un paro cardíaco, en este caso. Esa es la imagen que ustedes tienen por acá, en la número 10. Por supuesto, tenemos por acá, pues este es un electroshock, es para defensa personal. Tenemos por acá, esta le llaman tuneladora, que es un taladro, pues es gigante para poder realizar excavaciones y hacer túneles en un momento dado. Aquí tenemos un acelerador de partículas y por supuesto es interesante la experimentación que se hace. Aquí tenemos un voltímetro. Luego, pues claro, es más que evidente pues, a qué se refiere la imagen del automóvil, una plancha, una mesa, un árbol y por supuesto un paraguas. Entonces, solo tengo una duda, quien sacó 10 de 10, que sí acertó en las 10, porque sí hay un 10 de 10 en el reporte. Pero bueno, entonces, al punto que quiero llegar es a este. Lo interesante es que nosotros, si no tenemos el conocimiento previo de algo, por más que tratemos, no vamos a comprender ni qué es, ni para qué sirve, ni cómo se llama. Entonces nos quedamos, y lo interesante es que ni siquiera mencionamos las imágenes que ustedes reconocieron, puesto que con solo verlas ya esto forma parte, es un dominio intelectual que a ese nivel cognoscitivo pues ustedes tienen, y esto nos sirve. Pero aquellas cosas que nosotros no conocemos, muchas veces, y podría decirles, la soberbia, el orgullo humano, hace que neguemos. En el peor de los casos, no aceptamos aquello que no conocemos. Lo que sí puedo decirles es que hay muchas más cosas que son desconocidas para nosotros que las que en la actualidad nosotros conocemos. La limitación muchas veces suele presentarse y ante ciertas circunstancias, por supuesto, para que ustedes entiendan lo que les voy a ustedes comentar, pues la primera reacción ante nuestra ignorancia es negar. Y en el peor de los casos es una posición fuera de razón, puesto que aquello que no conocemos lo negamos. En el peor de los casos no aceptamos. Simple y sencillamente porque no sabemos qué es y muchas veces en el peor de los casos pues nos aferramos y es una actitud de obcecación que se da de negar aquello que no entendemos y no comprendemos. Y no por el hecho de que no sepamos qué es o no lo conozcamos, pues ese objeto o esa situación va a dejar de existir, la existencia que tiene. Entonces, lo que vamos a encontrar acá, yo aquí si quisiera, vamos a volver obviamente a una presentación, pues en este denominado proceso de adquisición del conocimiento. Ustedes, por supuesto, a nivel de bachillerato, pues vieron en la teoría del conocimiento, pues que espero que no se les haya olvidado. Pero la fuente del conocimiento, ¿cómo es que el conocimiento ha llegado hasta acá? Y hay varias posiciones al respecto, es más, no nos hemos puesto de acuerdo. Pero voy a confrontar tan solo dos, no son las únicas. Por un lado, pues podemos tener el racionalismo y por otro lado, el empirismo. ¿Qué pasa con los racionalistas? Claro, ellos argumentan que la fuente de la cual proviene, surge el conocimiento, pues es la razón humana. Y es más, los racionalistas parten de algo interesante porque nos están diciendo que ellos hablan de la teoría de las ideas innatas.
el conocimiento, el ser humano, nosotros nacemos ya con el conocimiento, y obviamente basta que en condiciones de aislamiento, a través de la razón de la cual se nos ha dotado, pues iremos poco a poco, van a ir fluyendo de una manera natural las ideas. Sería algo como, por ejemplo, en el caso de la computación, que ya en el disco duro está grabada toda la información y basta para descargar la misma, hacer un uso de la razón, irán fluyendo. Entonces, ese es un punto, claro, se respeta, pero por el otro lado, y es diametralmente opuesta a la posición, están los empiristas. ¿Qué nos dice el empirismo? Pues, claro, si en un momento dado, pues vemos la metodología del racionalismo es deductiva, pues la del empirismo es inductiva. Los empiristas parten y dicen, no, eso que dicen los racionalistas es una mentira. Los empiristas van a indicar que no es cierto que el ser humano nazca ya con el conocimiento, sino que la fuente para la adquisición del mismo va a ser la experiencia sensorial. Entonces, el conocimiento llegará al ser humano solo si ha pasado por ese tamiz de la experiencia sensorial. Entonces, y es así, como poco a poco se va adquiriendo conocimiento. Y así estamos entonces, claro, pues en dos posiciones que son irreconciliables, racionalismo y empirismo. No voy a hacer apología de estas corrientes, no son las únicas, por supuesto, pero les voy a presentar a ustedes un caso, puesto que siempre, por supuesto, entiendo, va a haber un escepticismo que es en algunos casos, pues, entendible que esto surja, pero siempre ante una posición escéptica, claro, tenemos que ver evidencias. Ustedes, pues, les voy a presentar el caso, hay una gran cantidad de casos, pero les voy a presentar un caso y quiero que, en primer lugar, no me lo crean, que ustedes pueden, si tienen sus dudas, pues investiguen, si les llama la atención ese tema, pues lo pueden ustedes dar seguimiento. Entonces, se refiere a lo siguiente, quiero que ustedes pongan, agudicen sus sentidos y les voy a platicar, y vamos a utilizar por acá, les voy a dar una referencia, es un antecedente, allá en Mount Morris, en Illinois, Estados Unidos, un 9 de julio de 1994, pues nace una joven, una niña, por supuesto, estadounidense, su nombre es Akiane Kramarik. Ella, por supuesto, ha sido reconocida tanto nacional como mundialmente como una poetisa, pintora y escritora estadounidense, y que fue reconocida por distintos medios de comunicación, ustedes lo pueden ver, y se dijo que es una niña prodigio, por no decir una niña genio. Y les voy a presentar una de tantas obras que ella ha creado, una pintura al óleo, entre otras maravillosas, a la que le denominaron el Príncipe de la Paz, en la cual pues se dice que ella considera que refleja el verdadero rostro de Jesús, el Cristo. La palabra Cristo Cristo proviene del griego Christos, que significa el ungido. Entonces, desde los 3 años de edad, pues ella tuvo visiones, según describen sus padres. De hecho, les comento, viendo la biografía de esta joven, sus padres son profesores universitarios, pero ella proviene de una familia atea, que en cierto momento me llamó poderosamente la atención, o en su momento, por supuesto, pues no tenían una profesión de fe, un credo religioso, no lo tenían. Entonces, ¿qué pasó? Esta niña
Y les comento, aquí Annie Kramaric, y ya verán ustedes cómo es ella. Les presento pues, la imagen. En su momento, pues una niña a los 8 años. Entonces, muchos de ustedes que son estudiantes, que son maestros o maestras, que dan clases en primaria, pues aquí tenemos una niña de 8 años. Las ilusiones, las habilidades, las destrezas que ellos pueden tener a un nivel en cuanto a lo que corresponde, vemos nosotros, estos aspectos propios, el conocimiento sobre la plástica, el dibujo, todos estos aspectos psicomotores que puedan tener el desarrollo pues, de actividades, de dibujos. Claro, mis estimados maestros y maestras, no me van a dejar mentir, con el respeto, por supuesto. Claro, los alumnos presentan, se ponen contentos cuando les toca hacer su clase de dibujo y presentan sus pinturas, el crayón de cera, y hacen lo que pueden. Y claro, pues todos los dibujos de los niños pues son bonitos. Pero, ¿qué hizo esta niña cuando tenía 8 años de edad? Pues les voy a presentar a ustedes su obra. Y es esta. Es un cuadro al óleo que fue pintado por Akiane Kramaric con tan solo 8 años de edad. Sí, pueden ver los detalles del trabajo, es un óleo. Yo podría hacerles algunas preguntas. Imagínense, ustedes pueden ver esta obra de arte, la calidad de la misma, manejar, por supuesto, perspectivas, la luz, el claroscuro. Y además, si ustedes se dan cuenta, los detalles, el cabello pareciera real, los ojos, la mirada, por supuesto. Y en caso de los ojos, creo que puedo hacer algo con ustedes. Bueno, creo que tal vez puedo, bueno, pero si ustedes ven una obra de una niña con 8 años de edad, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta plática? Imagínense ustedes, ya que nos jactamos de ser hombres de ciencia y que le queremos dar una explicación científica a esto, ¿qué diríamos? Si dentro del grupo en este momento hay artistas de la plástica, de pintura, o a maestros que se dediquen a estas actividades de las artes, yo les podría preguntar, claro, no vayan a activar el micrófono, ahí tienen el chat, para dominar esa técnica, que es realista, ¿cuántos años de estudio, de preparación, cuánto conocimiento necesita un estudiante para lograr semejante obra? Se dice fácil. Pues ustedes lo que están viendo, y no es la única, pueden ver ustedes, si le llama la atención, pues ya tienen el nombre de esta joven, y a estas alturas, pues ya es una mujer, pero en este caso, los años de estudio. Entonces, ¿qué diría un empirista? La niña sin estudios en academias de escuelas de pintura, tenía un conocimiento tan profundo que podríamos decir manejar a la perfección y tener esa habilidad, esa destreza. Entonces, hombres de ciencia, les pregunto,
que tienen que decir al respecto. Si no pasó por ninguna escuela de arte, no tuvo ningún conocimiento, apenas estaba comenzando en sus estudios en la primaria. Se dan cuenta de algo, y es que muchas veces nosotros creemos que lo sabemos todo, y el hecho de tener inclusive un estudio a nivel universitario, pues claro, pues hay ciertas situaciones que escapan. Y la manera más fácil para salir de la situación, pues puede decir, pues simple y sencillamente es una niña genio. Bueno, entonces, a eso es a lo que quería llegar, porque nosotros, como seres humanos, estamos dotados. Es un potencial enorme, en el cual nosotros fuimos, en este caso, conformados. Y de alguna manera, se ha dicho tanto, las herramientas, perdón, con las que cuenta nuestro cuerpo, el uso que le damos a la masa cerebral, que se han hecho estudios y se ha dicho, o se nos ha dicho, de que apenas utilizamos el 10% de todo ese potencial que se tiene. Ahora bien, ¿pero qué está pasando? El conocimiento que se adquiere, y realmente nosotros venimos a eso, es que nuestro planeta pues es un aula, pues venimos a aprender. Y ya hace más de 2000 años nos dijeron, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces un conocimiento, en el peor de los casos, y esto es lo paradójico, nosotros somos los grandes desconocidos, no conocemos nuestro potencial, porque lamentablemente los sistemas educativos occidentales no enfatizan en aspectos para el conocimiento del ser. Y en un momento determinado, pues vemos que se minimiza la importancia y las potencialidades que cada uno de nosotros tiene. Perdón, es más, les podría decir que nosotros irradiamos y proyectamos, somos seres energéticos. Los estudios a nivel científico nos han demostrado, por supuesto, acá yo me presento frente a ustedes y si estoy hablando mentiras me lo dicen, sin ninguna pena. Pero en el proceso cerebral, las interconexiones neuronales, hay impulsos microeléctricos, hay electricidad. Esto significa entonces que en esa actividad que nosotros tenemos, donde generamos el pensamiento, el pensamiento en sí mismo es una expresión energética. Y por lo tanto, decirles que nuestro pensamiento tiene un gran poder, es energía. Es energía que se transmite, es energía que se proyecta. Y nosotros tenemos que programarnos, y por eso se nos ha dicho mucho cuidado con lo que pensamos, porque nos programamos nosotros mismos, ya sea en positivo o negativo. Entonces, jamás piensen ustedes en que no pueden, porque si ustedes lo piensan así, lo han decretado. Y el universo mismo va a ponerse a su servicio para cumplir lo que ustedes mismos decretaron con su propio pensamiento. Claro, ustedes dirán, bueno, pues en una cátedra de introducción al derecho, pues estar platicando de esto, la pregunta es ¿por qué? Porque realmente quiero que en mis clases con ustedes, venir a informarlos sobre lo que es el derecho, en cuánto tiempo lo hicimos, 2 minutos 20, 2:20. Pero esto no lo enseña, perdón, en las aulas universitarias. No nos enseñan. No nos enseñan a ver o descubrir el potencial que tenemos. Entonces, veamos lo siguiente. Veamos lo que tenemos preparado, perdón, y es el despertar de nuestra propia conciencia
en decirles que hay mucho que tenemos que descubrir de nosotros mismos. Somos unos grandes desconocidos y obviamente el mantener sumida en la ignorancia a la especie humana ha generado, por supuesto, beneficios para algunos pocos en detrimento de muchos. Espero que algún día los sistemas educativos pues replanteen la manera de ser y establecer que hay un conocimiento, por supuesto, que nos va a servir para toda nuestra existencia y que de alguna manera trasciende los límites del tiempo y del espacio físico. Podría seguir platicando, pero bueno, les puedo decir algo al respecto, si a ustedes les llama la atención que estamos platicando. Puedo poner un ejemplo. Y podría haber dentro de nuestros alumnos distinguidos, pues algún médico, un cirujano, un psicólogo, porque sí los hay profesionales que están en este momento pues recibiendo estas clases conmigo. Pero decirles de que en ese contexto, perdón, el caso de una glándula que tenemos hacia el centro de nuestro cerebro y es la glándula pineal. Ya sé que alguno va a decir, pues sirve para regular el sueño y es lo que nos han dicho, pero en las culturas orientales, inclusive desde el antiguo Egipto, en la India, en China, por ejemplo, hay una concepción mucho más profunda de la función que tiene esa pequeña glándula que está prácticamente casi al centro de nuestro cerebro, la glándula pineal. Entonces, solo se los dejo por acá como una inquietud. Platiquemos. Entonces veamos qué se nos ha dicho. Pues tratemos, no vamos a encontrar una respuesta, claro, tengo mi posición al respecto, pero era una inquietud pues en esta tarde para hacer esa reflexión. Entonces, mis respetos para Kiani Kramaric, pues, en un momento dado, pues ahí está, en la fecha en la que ella pues creó su obra, teniendo 8 años, y ese fue el retrato que me parece que es casi de la altura de ella. Bueno, entonces, pasemos por acá. Volvamos a platicar de conocimiento, pues tenemos algunos aspectos, veamos aspectos de carácter etimológico. La palabra conocer, del latín cognoscere, significa conocer completamente. Hay un prefijo con, todo junto, un verbo nocere, conocer. Otros vocablos, conocible es algo que se puede conocer o es susceptible de ser conocido. Y el conocimiento, pues vemos, indica el resultado, porque el conocimiento será el resultado de esa actividad de conocer. Y estamos nosotros aprendiendo, adquiriendo conocimientos. De hecho, pues ustedes en este momento lo están haciendo. Y vemos también que el conocimiento se ha dicho que conlleva la aprehensión de la cosa, que puede ser que tenga una realidad corpórea, sea real o puede ser algo abstracto. En esta primera expresión, básicamente que nos dice que lo que vamos a conocer puede tener una realidad, puede ser algo abstracto. Quisiera compartirles a ustedes una experiencia hace algunos años que tuve la oportunidad de realizar unos estudios en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Pues conocí a varios científicos del derecho. Dentro de ellos, pues, hay un científico, el doctor Enrique Cáceres Nieto. El doctor Enrique Cáceres Nieto, por supuesto, pues él partía de una interpretación en torno al fenómeno jurídico partiendo del constructivismo. Pero él nos comentaba algo que me llamó poderosamente la atención, y es el hecho de que pues, nos decía, a guisa de ejemplo, que por el caso del botánico, pues tiene la planta en la mano,
va a estudiarla, sus propiedades, conocerla. Un geólogo pues, puede tener una roca, una piedra en la mano, le estudia sus propiedades. Pero ¿qué tiene el científico del derecho? El objeto de estudio del derecho. Yo puedo mencionar instituciones que son estudiadas, y van a estudiarlas ustedes a lo largo de la carrera. Por ejemplo, en el ámbito del derecho civil, cuando estudien los derechos reales, esto no se refiere a realeza, sino que se refiere a facultades que las personas o sujetos de derecho tenemos sobre los bienes frente a las demás personas. Derechos reales, en donde ustedes van a ver, está la propiedad, la posesión, el usufructo, el uso, la habitación, la prenda, la hipoteca, servidumbres, entre otros derechos reales. Pero tenemos entonces que preguntarnos, también cuando ustedes vean en materia de contratación mercantil, se habla de ciertos contratos y podemos hablar de instituciones como por ejemplo fideicomiso en el ámbito penal, mencionar querellante adhesivo, colaborador eficaz, y así pues, podríamos mencionar, bueno, en materia contractual, en civil, la tácita reconducción o la prórroga automática. Y he mencionado instituciones en donde viene la pregunta, ¿y ustedes creen que la hipoteca o el fideicomiso ha existido al igual que las flores y las piedras o rocas? Y obviamente vamos a entender que estas instituciones que son objeto de estudio del derecho son producto de la reflexión, del pensamiento de los juristas que ha involucrado un proceso de abstracción en donde ellos han ideado, por no decir inventado, instituciones en el ámbito jurídico que nos van a servir para poder regular cierta situación y paliar una necesidad sentida dentro de una sociedad. Y por ello nos decía Enrique Cáceres Nieto que el objeto de estudio del derecho carece de un referente empírico o lo que se denomina un constructo objetivo. Y esto genera entonces que el pensamiento de la lógica de lo jurídico, ustedes se dan cuenta, tiene mucho plano. La abstracción es tan interesante porque en este momento pues nosotros vamos a imaginar o alguien o autores en su momento, en el pasado, en el presente, en el futuro, pues van a estar ideando instituciones dentro del derecho para paliar, para en un momento dado, pues enfrentar alguna situación, regular algunas situaciones. Entonces, por eso este comentario salió por esto que tiene el primer párrafo que nos dice que lo que vamos a aprender o bien tiene una existencia en la realidad o es un producto, una abstracción. Y es aquí en donde me parecía oportuno hacer el comentario de la experiencia con el doctor Enrique Cáceres. Entonces, al final, pues vemos que el objeto del conocimiento es la aprehensión y la comprensión de la realidad. Estamos entonces o estaremos teniendo esa comprensión, esa dimensión plena de la realidad, y si les digo, pues, todavía nos quedamos cortos en cuanto al conocimiento. Y recuerden ustedes que al final de cuentas, la ciencia, por su propia definición, pues es un conjunto de conocimientos, sea en constante evolución, en constante desarrollo. El conocimiento científico no va a fijar dogmas de fe. Lo que hace algunas décadas se consideraba que era cierto, pues la ciencia ha demostrado de que no era así. Entonces ha ido cambiando nuestra percepción y por ese motivo es que los insto a que antes de que ustedes nieguen aquello que no entienden o no comprendan, pues por lo menos hacer un proceso de reflexión y establecer algo existe por ahí que porque yo lo desconozco, no por ello va a dejar de existir. Entonces, claro, yo les comenté, inclusive de la familia de Akiane, eran ateos, negaban la existencia de Dios, pero viene a mi mente, bueno,
y con el respeto pues que me merecen quienes así lo piensan. En primer lugar, para negar la existencia de algo es porque estamos plenamente convencidos de qué es ese algo. Entonces habrían preguntas por responder. ¿Y qué creen ustedes que es Dios? Pues, si nosotros no sabemos qué es, ¿por qué lo vamos a negar? Pero si habemos otros que lo identificamos como una expresión energética, nosotros somos energía. Y la pregunta es esta. ¿Puede negarse entonces la existencia de la energía? Y es así entonces como antes de decir no existe o no creo, primero tenemos que tener la plena certeza de qué es lo que nosotros estamos afirmando que no existe o negando que no existe. Entonces, continúo acá. Claro, no me lo crean, ustedes tienen la libertad de pensamiento. El conocimiento, por supuesto, y aquí hago una acotación, desde una perspectiva empirista, pues vean lo que se tiene, pues nos dice que parte de la percepción sensible, la observación de la realidad, que no es cualquier tipo de observación, sino que es una observación participativa, donde el sujeto conocente se involucra tratando de aprender las cualidades, las características esenciales de ese objeto que es susceptible de su propio estudio para poderlo entender y poderlo comprender. Entonces, seguimos viendo de que en estos procesos, por supuesto, vamos a encontrar que esta actividad práctica, pues se ha dicho, es una auténtica fuente de conocimiento, tiene que ser constante y permanente. Y esta denominada percepción participante proporciona ideas, conocimientos de tipo general. Y aquí podríamos discutir y platicar y un sinnúmero de aspectos, pero yo me he encontrado con algo. Tenemos la realidad y luego está la percepción que nosotros tenemos sobre la misma. Y cuando la percepción, que es a nivel subjetivo, se identifica plenamente con esa realidad, entonces el conocimiento será verdadero. Pero si la percepción que nosotros tenemos de esa dimensión del vasto universo, en un momento dado, no corresponde a lo que realmente existe, entonces tenemos un conocimiento falseo. Cuando se dan los sistemas educativos, y lo que se hace es transmitir conocimientos que están alejados de la realidad, entonces se crea una, podemos decir así, una situación en donde prevalecen intereses, puesto que hay que pensar siempre quiénes se ven beneficiados con que la mayoría esté sumida en ignorancia. Era lo que les comentaba. Cuando nosotros comprendamos realmente cuál es la función que tiene, solo mencionar una pequeña glándula, de la cual todos la tenemos, ustedes la tienen, la glándula pineal. Ya sé que alguno va a insistir, pues eso sirve para regular el sueño y se acabó, hay algo más allá. Entonces tenemos por una pequeña glándula y el poder que tiene es enorme. Por si no sabían ustedes que existía esa glándula. Pues bien, entonces tenemos sistemas educativos que tratan en un momento dado de orientar. Por eso lo siento a ustedes a que sean libre pensadores, a romper esas cadenas, esas ataduras y en un momento dado buscar la verdad. Es la que nos va a permitir esa libertad de pensamiento. Pero entonces, continuamos acá. Tenemos de que en la labor del conocimiento científico, porque también vemos que el conocimiento tiene niveles. Hay un conocimiento cotidiano, común o vulgar, y hay otro a más alto nivel que es el conocimiento científico. Hacernos comprender esas dimensiones del vasto universo, naturaleza, sociedad y pensamiento. Entonces, siguiendo, por supuesto, etapas muy rigurosas dentro de ese proceso cognitivo, y ven ustedes el método científico como para poder llegar a adquirir esos conocimientos. Dentro de esas etapas,
está la observación, la percepción directa, claro. En el ámbito de las ciencias naturales, pues esta metodología de la observación, pues es una herramienta importante, pero que de alguna forma estamos viendo que el conocimiento científico nos pretende pues, explicar esas relaciones de causalidad que existen entre los distintos aspectos del vasto universo. Se ha dicho que este conocimiento alcanza un alto grado de perfeccionamiento cuando es capaz de generar dos situaciones. Por un lado, generalización y por otro, la abstracción. ¿En qué consiste en cada una de ellas? Bueno, veamos por acá en la primera. En el caso de la generalización, pues aquí tener o implica o es deseable un profundo conocimiento de la realidad. ¿Para qué? Para penetrar la esencia, lo que es el ser mismo de los fenómenos. Esa es una de las funciones de esa denominada generalización. Pero también habíamos mencionado otra, y es en este caso la abstracción, que claro, por su significado etimológico, de latín abstractio, que significa aislamiento. Entonces, como fase de conocimiento, pues vemos que en la abstracción se hace una disección, es una separación a nivel mental. Es como desarmar en sus partes ese objeto de estudio, entender la funcionalidad que tiene cada una de las mismas, para luego poder generar esa unidad y que de alguna forma nos permita entender. Por eso es que nosotros, cuando estudiamos, por ejemplo, en medicina, el cuerpo humano, pues hay que estudiar los órganos y a todos en su conjunto integran nuestro cuerpo. O quien estudia mecánica, pues va a estudiar para qué sirven las diversas partes del vehículo para poder tener un concepto integral. Entonces, en la abstracción se hace eso. Sin ella no es posible descubrir la esencia. En las leyes, los nexos internos que rigen los procesos, entonces tenemos estos dos momentos altos que son cúspide dentro del conocimiento científico, generalización y abstracción. Luego entonces establezcamos que se descubren las leyes, interpretar la realidad, transformarla, y con la abstracción pues eliminamos aquello que es superfluo, secundario, y nos quedamos únicamente con lo que es importante. Recreamos entonces la generalización. Vemos nosotros que esto genera o conlleva resultados. Dentro de ese proceso de adquisición de conocimiento a nivel científico, quiero que vean que en el caso de la generalización, es acá en donde se van, luego de haber pasado por todas esas etapas, se establecen manifestaciones conceptuales. Es aquí en donde van a surgir los conceptos y el ser humano va a generar conceptos, teorías, categorías, leyes. Entonces, es una labor dentro de ese proceso el que nos implica o conlleva pues, llegar a establecer cómo es que surge un concepto. Y por eso, en el caso de la formación de los conceptos, pues a ustedes les presenté unas imágenes. Podríamos ver en un momento dado lo siguiente, el concepto. Ustedes vieron algunas figuras anteriormente. Entonces estábamos diciendo específicamente que este pues va a tener, por definición, el concepto es la síntesis mental de las características más esenciales que hacen que un objeto sea lo que es sin otra cosa. En este caso estamos hablando de la esencia. Y así ustedes van a encontrar diversidad de conceptos que como categoría de pensamiento humano pues nosotros tenemos y nos sirven pues, básicamente para comprender esa realidad en la cual nosotros vivimos. Por lo tanto, se ha dicho de que en la generación, en la formación de los conceptos, claro, pues es indudable el ligamen que se da entre un contexto, en la experiencia, la propia realidad, en la experiencia individual, cultural, social,
Pero algo que es interesante y es de que no todos en la sociedad hacemos ciencia. Y lo que vemos acá es que se destaca la importancia del lenguaje. Entonces, a través del mismo, pues es que se va a transmitir ese conocimiento y se hace posible socializar y compartir el conocimiento. Entonces, ya sea de una manera oral o escrita, pues se va transfiriendo, transmitiendo ese conocimiento. Entonces, hace comunicable básicamente el resultado, el producto de nuestra investigación científica. Y por eso es que se ha dicho que el conocimiento adquiere una dimensión pública, sociológica y cultural, puesto que este se ha ido, es un legado de generación en generación, transmitiendo el conocimiento adquirido. Para que lo que ya aprendieron nuestros antepasados, pues ya nosotros partimos de ahí en adelante y encontrando esos puntos para darle una secuencia al desarrollo de nuestro proceso de adquisición de conocimiento. Entonces, esa transmisión que se hace necesaria para darle esa continuidad al conocimiento. La experiencia, por supuesto, es algo concreto a nivel individual y por ello se ha dicho que es subjetiva, es única, es irrepetible. Y en este caso, las experiencias individuales que se transmiten al contexto social de la cual los individuos que generan las investigaciones científicas, pues hacen que esta tenga esa dimensión cultural, social, y por supuesto se trata de alguna manera de compartirlos y esas experiencias influyen en maneras muy decisivas en los procesos de conceptualización, en el proceso de formación de conceptos. Luego tenemos dos aspectos muy importantes y puntuales que ustedes no deben confundir. Por un lado tenemos categorías de pensamiento humano, por un lado está el concepto y por otro lado está la definición. Son dos términos que hacen referencia a cosas distintas. En este caso, por ejemplo, tendríamos que el concepto, pues ya se ha dicho que este es la síntesis mental de las características más esenciales que hacen que un objeto sea lo que es en otra cosa. Entonces, el concepto es la idea. Yo les puedo mencionar a ustedes y les voy a enseñar un objeto. Acá. Ustedes lo están viendo. Entonces, lo conocen y saben qué es. ¿Quieren otro? Aquí está. Un tercero. Aquí está. Tienen la idea de ustedes ya porque tienen el concepto. Ahora, pueden definir qué es esto. La definición de un concepto, entonces, implica hacer un enunciado breve de esas características esenciales que hacen que este objeto sea lapicero o bolígrafo y no otra cosa. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros cuando definimos un concepto. Por eso es que cuando a ustedes se les pida, y lo técnico es, defina el concepto derecho. Entonces, proporcione concepto de derecho y si lo que quieren es que se defina, entonces por favor a cada término le vamos a dar el lugar que le corresponde. Si lo que necesitan es una definición, el término en todo caso es esa definición, porque el concepto está a nivel de idea. Entonces, una síntesis que está mentalmente, y si lo que quieren es que expliquemos y digamos qué es, cuáles son sus características, entonces lo correcto es pedir una definición del concepto derecho, una definición del concepto polígrafo, una definición del concepto reloj, etcétera, etcétera. Entonces, definición de un concepto. Bueno, entonces, partamos en algo. El concepto ya es un diseño, es una imagen, una construcción, un símbolo, de latín conceptus, significa algo concebido o formado en la mente, por eso es que les dije, está acá. Y finalmente, pues podemos concluir, hay una definición muy interesante de lo que es el concepto que aparece en la última expresión del segundo párrafo, que nos dicen que el concepto es una unidad cognitiva de significado. Claro, es un tanto abstracta la definición, pero muy certera, unidad cognitiva de significado, que es en un momento dado un concepto. Bueno, ¿por qué platiqué de esto? Porque este es el preámbulo básicamente para poder adentrar ya y desarrollar
concepto, entonces vamos a hablar de conceptos, esos símbolos mentales, esas nociones abstractas sobre objetos, cosas que pueden ser reales o abstractas. Entonces, todos estos aspectos son necesarios para establecer que como expresión abreviada, como síntesis de las características esenciales, entonces hacen el concepto en sí, puesto que estamos muy claros en que lo que nosotros conocemos es aquellos rasgos que hacen que algo sea lo que es y no otra cosa. Bueno, entonces, ¿qué tengo con ustedes, mis estimados amigos y amigas? Si me lo permiten, voy a comenzar mi clase. Un momento. Y vamos a platicar de los conceptos jurídicos. Entonces, en el caso del derecho, como en otras disciplinas, el conocimiento científico, las artes, etcétera, pues tiene categorías propias, tiene conceptos, tiene terminología, que para el caso nuestro harán que el derecho sea derecho y no otra cosa. En el mundo del derecho, por ejemplo, si no tuviéramos a nivel intelectual el conocimiento de lo que es una norma jurídica como concepto, una persona jurídica, lo que es un deber jurídico, un derecho subjetivo, por ejemplo, ¿será que sin estos elementos que he mencionado podría existir el derecho sin tener tan siquiera presente la idea de norma, derecho, deber, por ejemplo? Entonces vamos a entender que definitivamente no lo vamos no puede existir, no puede sostenerse mientras carezcan de estos aspectos importantes que se refieren a la comprensión misma de la institución. Entonces, no podríamos hablar de un derecho ajeno a la norma, ajeno a derechos, a deberes u obligaciones. Entonces, vemos que se hacen como en componentes que son necesarios. Como hemos visto, y al igual en la línea general que hemos hablado de los conceptos jurídicos son ideas, son representaciones mentales que nos hacemos de instituciones jurídicas para comprender el derecho. Ya había mencionado algunos, ¿se recuerdan? Hipoteca, prenda, querellante adhesivo, tácita reconducción. Podemos hablar de una serie de conceptos jurídicos que básicamente pues, van a ir poco a poco incorporándose a nuestro dominio intelectual conforme los vayamos aprendiendo. Pero mientras no los aprendamos, nos vamos a encontrar con la imposibilidad de comprender cómo opera, cómo funciona el sistema jurídico, y mientras no tengamos estos conocimientos. Es más, ustedes están en un primer año de la carrera y hay varias instituciones que tengan que conocer y adquirir una serie de conceptos que les permitan una comprensión. A contrario, censo, si ustedes no las estudian, si no las aprenden y las comprenden, entonces les va a resultar imposible el entendimiento de lo que representa el fenómeno jurídico en sí. Dentro de la gama de los conceptos jurídicos, por supuesto, pues nosotros tenemos que se ha hablado de los conceptos jurídicos y en el caso de los denominados fundamentales, porque he de aclarar algo, no todos los conceptos jurídicos van a ser fundamentales, va a ser tan solo una clase de los mismos que va a tener el carácter de fundamental. Ustedes pueden tomar un diccionario jurídico y van a encontrar una serie de palabras en donde encierran conceptos jurídicos y no todos estos van a ser fundamentales. Entonces, vemos que los fundamentales, dependiendo del autor que ustedes ubiquen, pues van a ser clasificados de acuerdo a criterios, tanto de forma como de fondo. Y podrán haber variaciones entre un autor y otro. Lo que sí es cierto es que van a haber denominadores comunes que van a aparecer en las distintas enumeraciones y criterios de clasificación. Pero vamos nosotros a centrarnos en la enumeración y clasificación que aparece en el programa y que se les propone a ustedes, se les propone, no impone, y somete a su consideración para que ustedes los conozcan y que entiendan de que aparte de esa clasificación y enumeración, pues habrán otros autores que hacen referencia a cuáles son esos denominados conceptos jurídicos fundamentales.
Entonces, podría decirles que hay quienes se pronuncian indicando que en el concepto de la norma jurídica, en la norma de derecho, se encuentran en potencia todos los conceptos jurídicos fundamentales. Y en el otro concepto de relación jurídica, pues se actualizan esos conceptos para tener una manifestación ya más concreta con respecto a sujetos, objetos determinados, y bajo estos elementos vemos que se destaca que esa vinculación jurídica nació sí y solo sí, pues se realizó ese supuesto de carácter jurídico que está contenido en la norma. Esto ustedes lo van a ir entendiendo conforme vayamos avanzando y explicando este tema de los conceptos jurídicos fundamentales. Pero hay autores que dicen que en potencia están encerrados en la norma y en el concepto de relación jurídica. Ahora, ¿qué es lo que se nos pedía y cuál es el objetivo, por supuesto, específico de nuestro programa? Pues definir esos conceptos. Hay conceptos jurídicos que pueden ser fundamentales y otros pueden ser históricos o contingentes. ¿Cuál va a ser la diferencia entre unos y otros? Pues se los voy a anticipar. En el caso de los fundamentales, no pueden, en este caso, ser excluidos. Son necesarios para la comprensión de un ordenamiento jurídico. Es una conditio sine qua non el conocimiento de esos conceptos jurídicos fundamentales, puesto que si se desconocen no se va a poder comprender un ordenamiento jurídico cualquiera. Pero hay otros conceptos jurídicos a los que se les ha denominado históricos o contingentes. Estos, por supuesto, encontraremos que a través de la historia habrán conceptos que en su momento pues eran aplicables, estaban vigentes en los ordenamientos jurídicos de la época, pero que en la actualidad ya no. Como podría yo mencionar, históricamente ustedes saben, pues estaba reconocida por la ley la institución de la esclavitud, pero en la actualidad ya esta está proscrita, está prohibida y es punible el hecho de que se someta la esclavitud a los seres humanos. Pero ya en la antigua Roma, ustedes que están estudiando derecho romano, yo espero que les guste, pues van a darse cuenta que en el caso de los esclavos, pues tenían hasta una categoría dentro de la clasificación de los bienes y se les consideraba, con los términos latinos, res mancipi. Entonces, en la actualidad, por supuesto, hay conceptos que ya no están vigentes, entonces, pero los que son fundamentales siguen presentes, porque del conocimiento o desconocimiento de los mismos va a depender la comprensión o la incomprensión de un ordenamiento jurídico, entonces esos no pueden faltar. Nosotros tienen un carácter histórico, es contingente, pueden estar presentes o pueden no. Entonces, siendo esta explicación, por supuesto, pues vemos que en cuanto a los conceptos jurídicos fundamentales, pues se han mencionado diversas definiciones. Hemos visto que categorías esenciales para todo derecho, presente o pasado, positivo o natural, justo o injusto, legislado o consuetudinario. O bien entendidos los conceptos jurídicos fundamentales como instrumentos imprescindibles del jurista y del legislador para pensar y resolver cualquier problema jurídico. Y así, dependiendo de los autores que nosotros consultemos, vamos a encontrar una serie de definiciones de lo que representan los conceptos jurídicos fundamentales. Sin embargo, podríamos establecer o mencionar que hay definiciones, hay una definición muy clásica que vamos a mencionar a continuación, pero por otro lado, pues tenemos los conceptos históricos, eran aquellos que les decía que tienen carácter contingente, dependen de determinados ordenamientos de derecho positivo, en este caso derecho estatal, derecho creado por el Estado. Son creaciones contingentes porque pueden, en este caso, existir o pueden no existir porque no son necesarias para la estructuración normativa. Entonces, se van requiriendo de acuerdo con las necesidades de la época. Claro, en una época, en una sociedad esclavista como en Roma, por supuesto, necesitaba el derecho a regular la esclavitud, pero ahora ya no. Entonces, esto significa que estos que son denominados jurídicos históricos son conceptos que pueden existir o no en un determinado derecho vigente. Entonces, la existencia o presencia o no de los mismos de un ordenamiento jurídico, pues no va a ser una
diferencia con respecto a que de ello dependa la comprensión y comprensión del mismo. Los fundamentales no pueden faltar, pero estos pueden estar o pueden no estar. Y de hecho muchos pasaron a la historia y quedaron únicamente como un referente en los anales de la evolución del derecho a través de los tiempos. Y en la actualidad, pues ya no están vigentes. Ahora bien, se recuerdan que había un objetivo específico y era la definición. En la primera unidad de los conceptos jurídicos fundamentales, el punto número 1 es la definición. Punto número 2, enumeración y criterios de clasificación. Y el punto número 3, pues es el problema de la naturaleza jurídica. Estos 3 puntos que tienen ustedes nuevamente en pantalla, pues aquí ya lo explicamos en los 2 minutos 20 segundos que anteriormente les pedí que cronometraran. Entonces, claro, vamos a dedicar, en este caso, pues ya para ir finalizando, en un punto número 1, pues vamos a establecer una definición clásica o tradicional que nos la proporciona el profesor de Derecho Mexicano, Eduardo García Maínez. Bueno, antes de explicarlo, les comento, estando en la Facultad de Derecho de la UNAM, pues pude percibir y asistir a una serie de actividades. En la misma Facultad de Derecho en la UNAM hay un auditorio que precisamente está dirigido en honor al ilustre jurista reconocido mundialmente, Eduardo García Maínez. En la entrada del mismo hay una estatua de medio busto del jurista Eduardo García Maínez. Bueno, pues bien, en este aspecto, él nos define que los conceptos jurídicos fundamentales son categorías o nociones irreductibles en cuya ausencia resultaría imposible entender un ordenamiento jurídico cualquiera. Y esta es una definición que nos proporciona este jurista, adicional a las anteriores que ustedes vieron, pero esta definición es necesario explicarla, porque cuando nosotros analizamos la definición que está en pantalla, en primer lugar vamos a encontrar que para referirse a los conceptos jurídicos fundamentales, nos dice que son categorías. Aquí hago un paréntesis. Siendo la ciencia del derecho, como las demás ciencias, pues es un conjunto de conocimientos, entonces resulta que las ciencias tienen conocimientos del más alto nivel, se encuentran en la cúspide y estas son las denominadas categorías científicas. Entonces, ¿esto qué significa? Que de la gama de conocimientos que integran a la ciencia del derecho, los conceptos jurídicos fundamentales son categorías científicas, son conocimientos de más alto nivel y por lo tanto se constituyen pilares fundamentales dentro de la ciencia del derecho. Por eso se habla de categoría o noción. Punto número 1. 2. El concepto de irreductibilidad que se menciona implica o conlleva que los mismos no pueden reducirse, no pueden disminuirse, puesto que si llegan a faltar, entonces la consecuencia derivada de esto sería la imposibilidad del entendimiento o comprensión de un ordenamiento jurídico. Entonces, quiero que ustedes, más que se aprendan de memoria esta definición, pues cuando se les pida que la expliquen, que tendrán que analizar y determinar por qué son categorías, por qué son irreductibles y por qué es la ausencia o la no presencia de los mismos haría imposible el entendimiento de un ordenamiento jurídico cualquiera, de este y de cualquier otro ordenamiento jurídico. Entonces, esta definición que ustedes tienen, y con esto voy a ir terminando, que el jurista mexicano, muy ilustre, define en sentido negativo porque él destaca la ausencia, que es la no presencia. Esto significa el desconocimiento por parte de un sujeto, y en un momento dado, pues, esto va a generar una situación que es la incomprensión o la falta de entendimiento del ordenamiento jurídico. Entonces, con el respeto que me merece, pues voy a realizar una actividad con ustedes, los insto para que ustedes vean cómo podemos generar estos aspectos y voy a reestructurar esa definición, pero lo voy a hacer en un sentido positivo. Quiero que vean lo que voy a hacer a continuación con esta definición. Definir los conceptos jurídicos fundamentales, propongo, y por eso los someto a su consideración, definirlos también como categorías o nociones irreductibles en cuya
presencia, resultaría posible entender un ordenamiento jurídico cualquiera. ¿Se dan cuenta de qué sustituí? Sustituí ausencia por presencia y sustituí imposible por posible. Y al final de cuentas, lo que hice fue definir en un sentido positivo, y digo positivo para destacar la presencia. Esto de presencia sería que el sujeto sí los conoce de estos conceptos. Entonces, y así podría decirles que esta, en términos generales, sería una de tantas definiciones. Yo las someto a su consideración. Estaba viendo el tiempo. Entonces, en la próxima sesión voy a tomar el punto número 2, que se refiere a la enumeración y criterios de clasificación, y el punto número 3 para platicarles a ustedes en tanto del denominado problema de la naturaleza jurídica. Entonces, ¿qué tendríamos por acá? Pues, por supuesto, vuelvo con ustedes básicamente y pues establezco en el caso, bueno, veo que en el chat no hay ninguna pregunta o comentario. Si tienen alguna pregunta al respecto, entonces los escucho. Si no tienen inquietudes, por supuesto, entonces vamos a solicitar que vayan preparando para sus próximas clases. Pueden obtener la versión de Código Civil y Código Penal, Civil y Código Penal. No necesariamente tiene que ser en físico, en documento impreso, pues tienen ustedes ahí en el internet pues una vasta herramienta para poderlos descargar. Si desean hacerlo, solo les encargo que sean versiones actualizadas y que no tienen obviamente ningún costo al respecto. Entonces, en Código Civil, Código Penal, vamos a generar el análisis de la estructura lógica de las normas, y por eso en su momento pues también habrán algunos ejercicios prácticos de análisis jurídico. Bueno, mis estimados amigos, pues esta es la disciplina y la ciencia que han ustedes decidido estudiar. Pues bienvenidos al estudio del derecho, y no me resta más que, pues si no hay alguien que quiera participar, estaba viendo el tiempo, entonces mil gracias por su atención. Decirles que la intención mía es que cada clase dejen ustedes un conocimiento que les sirva de crecimiento personal en su futuro profesional, y que por supuesto siempre luchen por mantener esa integridad en sus valores. Ya que buena falta nos hace en esta sociedad actual el hecho de generar y por supuesto transformar la realidad, pero esa se va a transformar solo si el cambio comienza con nosotros mismos. Así es de que sin más, pues mil gracias por su asistencia, por su paciencia en escucharme, y les deseo éxitos, y nos vemos en la próxima sesión desarrollando el punto número 2, enumeración y criterios de clasificación de conceptos jurídicos fundamentales. Feliz tarde a todos mis amigos y amigas. Feliz tarde, licenciado. Hasta pronto, mucho gusto.